Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga una vez más. Aquí el siervo Irving compartiendo la palabra con ustedes a través de este medio, Palabra Eficaz. Saludo a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven y damos gracias siempre a Dios la oportunidad que nos deja, ¿verdad? Nos da la salud, nos da la fuerza, nos da el conocimiento, la sabiduría por medio de su Santo Espíritu para poder compartir esta palabra. Y aquí estamos una vez más, domingo a domingo, trayendo el mensaje, siempre orando al Señor que sea Él dirigiéndonos. Vamos a orar, encomendarnos siempre al Señor y vamos a continuar con esta tercera parte. El pecado se debe denunciar. El pecado se debe denunciar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor, en esta hora por la vida que tú me prestas, por las fuerzas que tú me das, Señor. Yo reconozco, Padre mío, que soy débil, que necesito de tus fuerzas, necesito de tu guianza, necesito, Señor, que seas tú en mí, Padre mío, y que esta palabra, Señor, que se esté compartiendo, que sea palabra tuya, que tú respaldes, Señor, a todas las personas, hermanos, amigos que nos ven por medio de este canal, Señor. Tú llenes su necesidad, tú le hables a su vida, que esta palabra retumbe en sus oídos, Señor, y que tu Santo Espíritu continúe la obra. Sabemos, Señor, que a veces la semilla que se siembra no cae en buena tierra, pero yo te ruego que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Tenemos enseñanza de personas que han endurecido su corazón. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Padre mío, yo te ruego que ahora me ayudes, Señor. Yo te necesito, Padre. Yo no puedo sin ti. Gracias te doy, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos gracias a Dios por la vida. El pecado se debe denunciar. Estábamos recordando en los otros estudios pasados donde hablábamos, ya está escrito, la actitud que a veces tomamos de decir, ya está escrito, se va a cumplir, y yo para qué voy a hacer si ya se va a hacer. Entonces yo creo que en ningún momento debemos tomar esa actitud, no es correcta. Somos parte de la iglesia tiene una misión, la iglesia tiene un propósito, el llamado que Dios nos ha dado. Tal vez tú no lo sabes, pero el Espíritu te lo va a ir revelando a medida que tú te metas con Él. Es importante orar, es importante conocer la voluntad de Dios a través de la palabra para que nosotros seamos parte, que de hecho somos parte de este plan también. Porque imagínate en Hechos, ¿verdad? Cuando iba ese eunuco, ya había venido a Jerusalén, ya iba en su carro, ¿verdad? Y el Espíritu le dice a Felipe, ve y háblale. Y que Felipe no hubiera ido a hablarle, que Felipe dice, no, pues ya para qué, ya está escrito. Imagínense, ya no sabemos más lo que pasó con ese eunuco. La Biblia ya no relata más, pero este eunuco dice que hasta se bautizó, le habló de Jesús porque dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces entendamos el propósito, que cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y es importante ubicarnos, hermanos, y servir al Dios vivo. Yo no te digo que sirvas a mí, no, que sirvas al plan glorioso que Dios tiene para este mundo como iglesia, siendo luminares, y una luz no se esconde debajo del almud. El pecado se denuncia. De acuerdo a Efesios 5:11 dice la Escritura, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mencionábamos en algunas versiones, ¿verdad?, que usa la palabra, la Nueva Versión Internacional dice, sino más bien denunciadlas. Habla de denunciar el pecado, esa obra de tiniebla. La Biblia de las Américas dice más bien desenmascaradlas. Dios habla hoy, más bien sáquenla a la luz. K2, la Biblia israelita mesiánica, más bien expónganlas. La Reina Valera 1602, la versión del Cántaro, antes bien redarguirlas. Y hablábamos que es contraargumentar y confrontar. Y vamos a seguir. Un ejemplo más que podemos mencionar es a nuestro Señor Jesucristo. Él mismo denunció. Si vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, aquí es donde tenemos que meditar, aquí es donde tenemos que venir a la palabra, y tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el capítulo 23, versículo 1. Entonces habló Jesús. Escuche, la pregunta es, ¿a quién le habló Jesús?
Dice a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, ahí se sientan en las sinagogas. Así que dice: todo lo que os digan, o sea, todo lo que ellos digan, que guardéis, que lo cuiden. Dice: guardadlo y hacedlo. O sea, lo saben. Ellos sabían, los escribas y los fariseos, ellos sabían, conocían la ley. Pero aquí hay un problema. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso? No hagáis conforme a sus obras de ellos. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Qué triste que muchas veces a mí durante el ministerio me ha tocado personas que hablan mucho, que dicen y que y si hicieran esto y si hicieran, pero ellos nunca se comprometen, ellos nunca se involucran con la obra del Señor. Nomás quiere que el pastor debiera hacer esto, el pastor, pero si somos un equipo, si somos parte de la misma iglesia, debiéramos de trabajar. Créame, es duro decirlo, pero a veces hay que decirlo, y aunque duela, porque la verdad tiene que salir a la luz y tenemos que ser confrontados. Tristemente en las iglesias, y voy a pluralizar, hay fariseos y escribas. Conocen la ley, conocen los mandamientos, conocen la escritura, la Biblia, y nomás están cuidando a ver en qué momento se va a equivocar el pastor, en qué momento, y si no es el otro hermano, también están cuidando en qué momento dijo algo mal para levantar su mano, corregirlo enfrente de todos, ¿verdad? Y que los hermanos de la iglesia vean: oh, que el hermanito sabe, la hermanita sabe, wow, y hay que tenerle respeto. Ay, sería bueno ponerla de maestra. No, incluso sabe más que el pastor. ¿Por qué no lo ponemos de pastor? O sea, empiezan, y eso es pura mentalidad satánica, porque hay que tener un llamado, y si Dios puso al siervo ahí, hay que respetar al siervo. Y si tú tienes un ministerio, incorpórate a la visión, no traigas división. Cuando estamos incorporados a la visión, el Señor nos da una dirección, pero cuando ya hay otra visión, hay dos visiones, ya es división. Tenemos que entender. Yo les comparto esto, hermanos, por las experiencias que yo he vivido y por lo que he tenido. Vea, sigamos en Mateo capítulo 23. Jesús empieza a denunciar, no lo voy a leer todo el capítulo. Usted puede leerlo en su casa, ¿verdad? Pero usted se va a dar cuenta que no baja a los escribas y fariseos como hipócritas. Vamos a leer hasta del versículo 29 en adelante, porque estamos hablando que este pecado se denuncia. Jesús lo denunció claramente ante la gente y ante sus discípulos. Vean lo que dice el versículo 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vea, hermanos, qué interesante es esta palabra. Y aquí Jesús está denunciando. Claramente sabemos que desde la antigüedad ya Dios mandaba profetas, pero ¿qué pasaba con los profetas que Dios enviaba? Y muchas veces, mire, le voy a decir algo, hermano, y esto a mí me ha pasado. Cuando llevamos palabra de Dios, la palabra de Dios confronta el pecado, y a la gente no nos gusta que nos digan la verdad, porque es como que nos toquen, nos pongan el dedo en la llaga y duele. Y la gente se enoja, y encontramos esa enseñanza también en Juan capítulo 3, cuando dice que la luz vino a este mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, para que sus obras no fuesen reprendidas. O sea, a la gente no le gusta que lo reprendan, a la gente no le gusta que le digan su verdad, a la gente no le gusta que le hables del pecado, porque se incomodan. Y obviamente ese es el propósito de la palabra de Dios, incomodarte para que dejes de pecar y te vuelvas a Dios. Ese es el plan de predicar. ¿Por qué creen que mataban a los profetas cuando los profetas llevaban palabra de Dios? Y muchas veces llevaban juicio por la maldad de ellos, y como que no les gustaba, ¿verdad? Incluso aquí Jesús lo dice más abajo, aquí en el mismo capítulo 23, en el versículo 37, dice
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. O escuche, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Jesús lo está diciendo. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué interesante que el mismo Señor Jesucristo está compartiendo esta enseñanza, porque obviamente cuando uno denuncia el pecado, cuando uno confronta a la persona, esta persona tiende a airarse, ¿verdad? Hay un proverbio que dice también: no reprendas al necio porque te aborrecerá. Corrige al sabio y te amará. Fíjate, está el proverbio, corrige al... Y yo sí es cierto, cuando tú corriges a uno que es sabio, te lo agradece, te ama, ¿no, mi amigo? De verdad. Pero quieres corregir al necio, el necio te huye, el necio se aparta, el necio te empieza a odiar, murmura, habla mal de ti, te da la puñalada, te traiciona. Se los digo por experiencia, ya lo viví y es bien duro. Y qué triste, ¿verdad? Estoy compartiendo esto para que también ustedes, mis hermanos, que comparten esta palabra, tengamos mucho cuidado. No todos son amigos. Claro, tenemos que pedirle a Dios siempre sabiduría con las personas que nos relacionamos. A veces queremos dar un consejo y ¿sabes qué? Si no te lo han pedido, yo he aprendido ya mejor a reservarme, porque a veces sale mal, sales peor. ¿Y quién te lo pidió? Yo por hacerte caso a ti. Ahora hasta resulta que sales culpable tú por querer ayudar. Es bien difícil, hermanos, es bien difícil. Ahora entiendo por qué Jesucristo tampoco sanó a todos. Tampoco sanó a todos. Date cuenta, hablando de nuestro Señor Jesucristo, cuando fue ahí al estanque, ¿verdad? Y que estaba un hombre que tenía más de 38 años, le dice: ¿quieres ser sano? Ponte a meditar que hubiera Jesús sanado a todos. Ay, qué bueno, Jesús llegó y sanó a todos. No, fíjate que no, ni Dios sanó a todos. Dios es bien sabio, y cada vez que yo veo la palabra, y no es que uno sea malo, oh qué malo, no. Lo que pasa es que la gente es ingrata y Dios permite un tiempo de quebranto. Imagínate que Dios quiere quebrantarlo para que a través de ese quebranto se vuelva, pero si no lo quebranta, siempre va a seguir en su mal camino, se va a perder y nunca va a ser confrontado y nunca va a volver al Señor. Entonces Dios sabe, por ejemplo, los tiempos que estamos viviendo hoy. Hermano, no me lo tome a mal, pero yo doy gracias por estas cosas. ¿Saben por qué? Número uno, porque he aprendido a ser grato, darle gracias a Dios en todo, no nomás en las cosas buenas, porque ya me fue bien nomás gracias, y cuando me va mal maldigo a Dios. No, ese no es el ejemplo de Job. Job en todas sus desgracias bendijo a Dios siempre. Yo creo que tenemos que imitar, por eso conocer la Escritura, para tomar una posición de gratitud en todo momento. Yo doy gracias por esta pandemia, porque a través de esta pandemia es cierto, ha muerto gente, pero también mucha gente se ha convertido al Señor. Ha sido la oportunidad de predicar. Hay gente que ahora sí está buscando a Dios. Y hay gente que de pronto no se quiere volver a Dios. Hay gente que quiere seguir en su pecado y desean que ya venga una vacuna para que todo vuelva a la normalidad y sigan llevando sus mismas vidas pecaminosas que han llevado siempre. Pero Dios es sabio, por algo la palabra está escrita, y yo alabo a Dios porque Él en su sabiduría, Él tiene un plan, y yo sé que a través de esto también el Señor va a venir. Entonces, si yo le digo: Señor, que no venga esto, entonces también retardamos la venida de Jesús. Si el Señor dijo que antes de su venida pasarían cosas, habría pestes en diferentes, terremotos en diferentes lugares, se menciona de sediciones, se menciona de estas enfermedades que estamos viviendo. Entonces, para que Jesús venga, sabemos que es necesario que acontezcan estas cosas. Entonces, yo no voy a renegar de esta pandemia, al contrario, Dios, yo te glorifico, Señor. Gracias, porque es tu voluntad. ¿Recuerdan lo que dice Romanos? Que nadie vive para sí y nadie muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos, los que estamos en Cristo, ¿verdad? Y si morimos, también para el Señor morimos. Y si nunca recibiste al Señor Jesús en tu corazón, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Esa es una realidad. Y aquí, no existe el infierno. No me gusta, no hables eso. ¿Sabes qué, hermano? Yo tengo que decirte lo que la palabra dice. Si no te gusta oír la palabra infierno,
la puedo quitar, puedes decirme que no es bíblica porque es de latín, ok, pero te voy a hablar de un lago de fuego. Apocalipsis 20 dice que los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Allí hay un lago de fuego. Te guste o no está escrito, te guste o no va a suceder, te guste o no, y cálmate y ven a la palabra y léela y escúchala y sométete. O eres de los necios que te enojas y te apartas y hablas y murmuras. ¿Sabes qué? Empieza a pedirle a Dios sabiduría, sé sabio y escucha el consejo para tu salvación. ¿Sabes por qué? Porque cuando estés en el infierno, de acuerdo a Mateo 9, 44 y 45, será el lloro, el lamento y el crujir de dientes. Ahí estarás recordando, ay, si hubiera tenido la oportunidad ay, Señor, ahí te lamentarás toda la eternidad y estarte arrepintiendo de que un día se te ofreció la salvación por medio de Jesucristo y la rechazaste. Todo por querer ser sabio. Pero ¿sabes qué? La Biblia dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Vuélvete al Señor. Clama al Señor, reconcíliate con Dios, ponte a cuentas con Jesucristo. Él vino a dar su vida para darte salvación. Pídele perdón, Padre, yo recibo el regalo de vida, perdóname, y empiece a alinear tu vida. No vivas solo de confesiones. Yo no sé por qué muchas iglesias han dejado la palabra y se van con confesiones. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores. Y muchos cristianos confesionales no son hacedores, porque se la viven nada más confesionando y viven una vida podrida, miserable, lejos de la vida de Dios. Yo tengo que decirlo duro y no sé, ¿verdad? Yo voy a hablar la palabra y no me importa si te gusta o no. Yo deseo que esta palabra te incomode y que te vuelvas a Jesús, porque es la manera que muchas veces Dios también nos quebranta. ¿Ustedes creen que estos profetas que eran enviados llegaban a endulzarles el oído? Llegaban con palabras bonitas y lisonjeras. Ay, sí, pueblo, sigan pecado. No, llegaban trayendo juicio de Dios. Si no se volvían a Dios, iba a venir juicio sobre sus vidas. Se enojaban y ¿qué hacían? Los mataban porque no les gustaba que les dijera la verdad. Jesús lo está diciendo. Nuestro Señor, nuestro Rey está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Fíjate el propósito. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste. Y así está la iglesia, el mundo de hoy, no quisiste. Pero hoy en día ya no se predica la palabra. Hoy en día pura confesión, puro decreto, pura palabra positiva, pura prosperidad, dinero, riqueza. Eso es el fruto de la bendición. ¿Y quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? La iglesia se ha desviado del sendero antiguo. Ahora podemos decir que somos bendecidos si tenemos un buen reloj Rolex de $1,000,000, si tenemos casas, propiedades, cuentas en el banco. ¿Quién te dijo que esa es la bendición de Dios? Y muchas veces así sean mega iglesias, sean grandísimas, y apóstoles que se autoproclaman ellos, se autodenominan ellos, y andan dando pura palabrería sin el sustento bíblico. Y me entristece que miles de personas están engañadas, miles de personas están con la venda, conocen a Jesucristo intelectualmente, pero muchas veces su vida está lejos. Y si lo conocieran bien de acuerdo a la palabra, reconocerían que lo que está diciendo esa persona es mentira, porque no tienen el conocimiento, tal vez porque están ocupados en sus negocios y se preocupan en hacer dinero, y llegan a un lugar que alguien les endulza el oído: nomás deja aquí tu ofrenda, nomás deja aquí tus miles, y se proclaman, hermanos, se proclaman. Y que el profeta, ahora los profetas son por dinero, aquí una línea los de 500, acá los de 1000, y pura basura están predicando desde el púlpito. Yo tengo que denunciarlo, porque ese es el tema. El pecado se debe denunciar, y que Dios nos dé sabiduría, y que tal vez lo estoy denunciando no para esas personas que están en apostasía, esos líderes se van a cerrar, no van a reconocer, pero para aquellos que son sabios,
aquellos sabios que van a oír el consejo. Acuérdate, no reprendas al necio, te va a odiar, pero reprende al sabio y te amará, lo dice el proverbio. Investígalo, búscalo en una concordancia. Tú y yo somos responsables de conocer la palabra y de investigarla y qué es lo que Dios dice. Y si tú dices, bueno, este brother, este varón está hablando conforme a la palabra, escúchalo. No, yo no sé, tal vez estás en otro canal, estás oyendo prédicas. Yo te animo a que siempre cada predicador que tú oigas, que sea un predicador bíblico de sana doctrina. Hoy en día hay mucha porquería y basura en YouTube y ponen el término cristiano y piensan que porque ya son cristianos. Los demonios también se hacen llamar cristianos. Acuérdate que Satanás se disfraza como ángel de luz, es un disfraz. Hoy en día los testigos son cristianos, los mormones son cristianos. De verdad hay que tener mucho cuidado. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. Qué triste, hermanos, qué triste. Tenemos que denunciar. Vea otro pasaje, ¿verdad? Donde se denuncia. Aquí vemos que Jesús denunció y también los profetas que vivieron en aquel tiempo, cuando iban al pueblo, denunciaban el pecado y era por eso también que los mataban. Vamos a Hechos en el capítulo 7, versículo 52. Aquí encontramos, usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 7, y estamos hablando de la defensa y muerte de Esteban. Sabemos que Esteban fue uno de los diáconos, de los servidores que se había elegido, ¿verdad?, para gobernar, para dirigir, ayudar en servir las mesas, y los apóstoles se iban a dedicar a la palabra. Y aquí le quisieron poner una trampa, ¿verdad?, que se la pusieron y al final lo mataron. Pero vea en su defensa, cuando empieza a hablar de todo, les narra la historia desde Moisés, empieza y sigue, ¿verdad?, que Dios ya no habita, se va hasta Salomón. En el versículo 52 dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? También Esteban da testimonio de que habían perseguido a los profetas. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron, dice, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. O sea que también hicieron lo mismo con Jesús. También lo entregaron y también lo mataron. Y aunque Pilato había decidido liberarlo, ¿verdad?, dijo, bueno, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? No, suéltanos a Barrabás. Bueno, ¿y qué le hacemos a Jesús? Que muera, crucifícale. Ahí les está diciendo, tristemente todo esto está escrito para nuestro ejemplo. Y en las iglesias hay gente depravada, en la iglesia hay gente injusta, en la iglesia hay gente que todavía se goza en el mal, practican el pecado, tienen el conocimiento de Cristo en las mentes, pero sus vidas están lejos de Dios. Ellos profesan y hablan, pero Jesús dice que este pueblo de labios me honra solamente, mas su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Qué tremendo, hermanos. Yo te voy a decir algo, amado hermano. Si tú y yo como cristianos callamos, nos hacemos partícipes de esa maldad. Quiero leerte en Levíticos, en el capítulo 5, Levíticos capítulo 5. Vea qué interesante es cuando alguien es llamado testigo, ¿verdad?, y no dice la verdad, quiere encubrir o no. Te voy a leer Levíticos capítulo 5, versículo 1. Si alguno pecare, escuche, por haber sido llamado a testificar y fuere testigo, dice, fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare. Estamos hablando de denunciar el pecado, hermanos. Claro, yo te pido que ores a Dios y le pidas sabiduría, ¿verdad?, para que cuando confrontes también hables, claro, con firmeza, con amor. Yo no te pido que vayas con groserías. Las groserías no son de un creyente, porque nuestros labios no son para maldecir. Santiago dice que una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y si nuestros labios con esos bendices a Dios, da palabra de bendición, claro, confronta con firmeza, pero no con groserías.
No ofendas, no maldigas. No estamos para maldecir. La palabra nos enseña que nosotros debemos bendecir. Si alguien te maldice, dice que no devuelvas maldición por maldición, sino antes bien sed de bendición. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Escuche, te haces participante del pecado, estás pecando. Y me llamó mucho la atención, ¿verdad? La nueva versión internacional dice, él sufrirá las consecuencias. Hay consecuencia, hermano, cuando corrompemos el derecho de alguien, cuando corrompemos lo que es justo, lo que es la ley de Dios. Por eso se nos manda a ser justos. Cuando la Biblia habla del justo, no está hablando de un hombre que tuerce la ley. Es alguien que conoce la ley y hace justicia y vive en justicia. Esos son los justos. El justo es aquel que tiene el conocimiento de la justicia de Dios y hace lo que a Dios le agrada, porque hace lo que es justo, lo que a Dios le gusta. Y nosotros tenemos que entender que no es justo cualquier persona. Aquel borracho, violador que comete injusticias no puede ser un injusto. Tenemos que hacer justicia, tenemos que denunciar el pecado. La Biblia de las Américas dice que si no lo denunciare será culpable. La Nueva Traducción Viviente dice: serás castigado por tu pecado. De un modo, hermanos, cuando se corrompe el derecho de justicia de alguien que tú viste y no lo denuncias, haz de cuenta, y no te gustaría que te pasara a ti simplemente, ¿verdad? Vamos a suponer que tú estás en tu casa y tienes tu carro parqueado afuera y pasó alguien, ¿verdad?, con borracho manejando y le pega a tu carro, te lo lastimó y corrió. Tu vecino lo miró, lo conoce, sabe quién es, pero como tú estabas adentro, tú no lo miraste. ¿Te gustaría no saberlo, que te quedaras así con el daño? ¿O te gustaría que tu vecino te dijera: hey, vecino, vecina, yo vi quién te pegó? O sea, para hacer justicia, ¿no? Aquel, por estar borracho, te golpeó tu carro, te hizo un daño y te dejó sin carro. Tú necesitas un carro para moverte. Dime, ¿te va a gustar? ¿Te va a gustar que te hagan eso? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Vas a querer que tu vecino, vecino, dime, si viste, por favor dime, porque yo tengo que su aseguranza me pague, ya me dejó sin carro. O sea, estamos hablando de justicia. Por eso te poniendo este ejemplo, para que en el maní que tenemos Dios nos hable y sigamos, ¿verdad? Es una expresión, maní, es en nuestro cerebro. Dios nos dio cerebro, hermanos, yo sé. Tenemos que hacer justicia, y así como no te va a gustar que tu vecino no te declare, igual a Dios tampoco le gusta. Él vio y lo supo y no lo denunciare, ¿verdad? Él va a llevar castigo, él va a ser culpable. Y luego nos pone ejemplos, ¿verdad? Más abajo me dice el versículo 3, vea el versículo 3 de aquí del capítulo 5. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. ¿Qué nos dice esto? Que tú en el momento puedes ignorarlo. Tú no sabes, tú no te diste cuenta al momento, lo hiciste, pero en cuanto tú lo sepas, en cuanto tú reconozcas, sí, eres culpable. Yo sé que a veces habemos por la ignorancia. Hay pecados que son de ignorancia. Es que yo no sabía que era pecado. Pero yo te quiero aclarar algo: el que tú no lo sepas, seas ignorante, no te hace inocente, hermanos. No te hace inocente. Y te lo puedo sostener con la Biblia. Es que yo no lo sabía y Dios me va a perdonar. No es cierto, no es cierto, no es cierto. La Biblia dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Porque no tienes el conocimiento, eres ignorante. Y por ser ignorante pecas, pero por ser ignorante no te justifica de tu pecado. Hay consecuencias. Es peor cuando ya lo sabe. Es peor que sabiéndolo y lo haces. Es peor, porque ahí estás pisoteando la sangre de Cristo otra vez, dice. Es tremendo, hermanos, la palabra de Dios es tremenda. Vea lo que dice, vamos a ver en Miqueas, en el capítulo 3. Miqueas en el capítulo 3,
versículo 8. Usted puede leer todo este capítulo 3, es muy interesante esta enseñanza. Habla de la acusación contra los dirigentes de Israel. Otra vez estamos aprendiendo que el pecado se debe denunciar. El pecado se denuncia, porque muchas veces vemos algo, callamos y ni oramos. Hay que, aunque sea, orarle al Señor, entregárselo al Señor. Todas estas injusticias que estamos viviendo hoy en este mundo, estamos viviendo mucha crisis de justicia. La justicia se corrompe, la justicia se soborna, se compran votos, se compra la gente en todas partes, hasta en México. Ahí van con los campesinos y ahora sí le dan su bolsita de frijoles para que les den el voto. Ya que les dan el voto, sigan, no sé qué palabra decir, sigan matándose ahí, muriéndose de hambre, sigan ahí pudriéndose, yo no sé, ¿verdad? Las mentes corrompidas de los dirigentes de esos políticos. Si tú lees todo el capítulo 3, te vas a dar cuenta de que está hablando desde el versículo 1, el capítulo 3 de Miqueas. Oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. No está hablando a cualquier persona, está hablando a dirigentes, está hablando a personas que tienen un alto puesto, que tienen una responsabilidad, que tienen un compromiso de dirigir a la nación y que se han corrompido. Tú lo puedes ver en el versículo, ahí mismo en el versículo 1 dice: ¿no concierne a ustedes saber lo que es justo? O sea, no han discernido, no han hecho lo justo. Luego dice el versículo 2: ustedes que aborrecen lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. Y lo puedes seguir leyendo. Me voy a ir hasta el 8. El carácter que toma este profeta Miqueas en el versículo 8 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Qué está haciendo Miqueas? Está denunciando. Y muchas veces, hermanos, yo lo quiero decir por este medio y no es para que te ofendas, me da coraje el cristiano cobarde que no denuncia. Cobarde. Léete Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos y homicidas, y te da una lista ahí, dice: también heredarán el lago de fuego. Ahí tendrán su parte en el lago de fuego. ¿Por qué? Por cobarde. El espíritu que Dios nos ha dado a nosotros no es un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No es un espíritu de cobardía, dice la palabra. Tenemos que entender que la cobardía no es de Dios. Dios siempre en Josué 1:9 nos anima a ser valientes y a esforzarnos. Vea lo que dice el versículo 9. En el 8 ya vimos que Él está lleno del poder. Hay que tener, fíjese que esa es otra clave, permítame detenerme. Si tú no estás orando, si tú no estás en la voluntad de Dios, no estás lleno del Señor. Y cuando hablo lleno, estoy hablando de que Dios pueda dirigirte, de que su palabra esté en ti, de que tú vivas en obediencia, de que tú estés en una constante relación con Dios. Yo quiero decirlo, hermanos, que nuestra relación con Dios no es los domingos nada más, no es los miércoles de servicio o no es los viernes de reunión departamental, es todos los días, desde la mañana, tarde y noche. Nuestra relación con Dios debe ser todos los días, los 7 días de la semana, todo tiempo, toda hora, en tu trabajo, al levantarte, al acostarte, al ir al baño, mientras te bañas. Si puedes cantar una alabanza, hay gente que le canta, ¿verdad?, mientras se están bañando. Qué interesante. Empieza a modificar tu vida, a hacer cambios, de acoplarte a lo que agrada a Dios y vivir conforme a lo que Dios quiere. Porque desde que nosotros recibimos a Cristo, ya no es más nuestra vida, sino es la vida de Cristo en nosotros, y tenemos que vivir como a Él le agrada. Así que para que tú denuncies, dice: yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Hay que estar lleno del Señor. Pero si vives en pecado, vives en corrupción, pero te haces llamar cristiano, ¿verdad?, porque tienes el conocimiento vago de Jesús, María y José, y del burro que los llevaba y del pesebre y todo lo que aprendiste de la tradición, pues no vas a tener la fuerza, el poder ni el respaldo de Dios para denunciar el pecado del pueblo.
Qué triste, hermanos. Tenemos que denunciar y muchas veces no nos metemos con el Señor y no tenemos la fuerza, no tenemos, o simplemente porque estamos en pecado y estamos en cobardía. Ay, pero es que si hablo me van a arrestar. Ay, es que si hablo a mi familia. Ay. Y ya, es todo. ¿Sí? Bueno, sigamos. Versículo 9. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Vea los títulos, no son soldaditos, no, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Pervierten lo que es el juicio recto de lo bueno para pervertir el derecho. Dice 10, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Ahora te enseño, pero pagas. Ahora hacen sus cumbres, ¿verdad? Y hay que pagar, porque ahí viene el predicador, ahí viene el profeta y ahí hay que pagar. O sea, ya el evangelio se cobra, hermanos, en la actualidad. Yo entiendo que hay gastos, ¿verdad? Y de pronto se puede pedir una ofrenda. Está bien si los hermanos, pero no es obligado. Y yo también soy de esta idea, ¿verdad? Y no quiero ofender a nadie, pero no es ponerle precio. Yo he tenido experiencias, hermano. Cuando una vez vino un cantante, estábamos ahí en Union City, vino un cantante y nos puso precio. Y yo le dije a la junta, ¿verdad? Los hermanos, y ninguno quiso, ¿verdad? Y ya no se le invitó a este cantante. Después llegó otro hermanito bien humilde y cantó y todo, ¿verdad? Y al final se le dio una ofrenda. Y fue de mucha bendición. De veras, yo no soy. Y recuerdo que se contó esa ofrenda. Y yo me acuerdo, si bien recuerdo, eran como 380, casi $400 que se le dieron. Aquel hombre que venía nomás estaba pidiendo, creo, 250. Pero desde que puso un precio, ya como que no. Y aquel otro hermanito que vino, ¿verdad? Y cantó y nos ministró. Y la iglesia estuvo contenta. Y cuando dieron con mucho amor. Casi se llevó $400 que el otro que venía ya cobrando. Y de pronto no era mucho tampoco, eran 250, ¿verdad? Pero yo creo que los que estamos en la visión nos damos cuenta, el evangelio no está para cobrarse. Yo le doy mi tiempo al Señor. De hecho, yo le pertenezco a Él. Dice el apóstol Pablo, ay de mí si no predico el evangelio, si no anuncio el evangelio, porque no lo estamos haciendo por dinero, lo estamos haciendo por amor y para que las personas vengan a la salvación por medio de Jesucristo, que tengan el conocimiento, se arrepientan de sus pecados, enderecen sus caminos y se conviertan al Señor. Ese es el mensaje de Hechos, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje y es lo que tenemos que predicar, hablarle al pecador, al que está mal, para que se vuelva, para que se arrepienta de su maldad y se convierta al Señor. Dice el versículo 11, Miqueas 3:11, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. No sé por qué me acordé de esa profeta que se dice profeta, ¿eh? Aquí una línea de 500 y aquí los de 1000, y alguien venía a dar, creo, algo menos. No hemos llamado eso. Vaya a sentarse. Y alguien estaba dando un cheque y eso no es íntegro. Y wow, tanto engaño. Cómo me duele mi corazón, hermanos, ver tanta basura y que la gente se traga eso, se lo cree, wow, van a perdición. Por eso dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. Pocos. Y tú puedes ver esas iglesias, mega iglesias de 15,000, 20,000. Eso no es tener la verdad. Eso no es tener la verdad, hermanos. Y tal vez de esos nomás 5, 6 sean escogidos de Dios. Cantidad no significa tener la verdad, porque si fuera así, hermanos, si nos vamos a la cantidad, pues yo creo que los musulmanes son cuantiosos. Yo creo que entonces tienen la verdad ellos. Volvámonos musulmanes, porque si la cantidad es que tienen la verdad, pues ellos tienen la verdad, hay que irnos con ellos, porque ellos son millones, ¿sí? Los testigos también son bastantes, numerosos. Vete a Utah, tanto mormón allá, pues hazte mormón también, porque te guías a la cantidad.
¿Quién te dijo que la cantidad es tener la verdad? Porque hace falta discernimiento y sabiduría en el cristiano de hoy. Y estoy predicando así, mis hermanos, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y de un modo esta palabra debe de caer en buena tierra, porque esa es mi oración, que dé fruto. Y que esa enseñanza te pueda ayudar. Qué interesante. Quiero finalizar, hermanos. Dice, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Estaba mirando cuando dice que por causa de ustedes, Sión será arada como campo. La versión Dios habla hoy, dice que Dios la iba a convertir en un berbecho. Un berbecho es un terreno de labor que ya no se siembra durante 2 o 3 años, así que ya te imaginarás todo el desorden y desastre de hierbas que, claro, hablaste con propósito de que la tierra descanse, ¿verdad? El berbecho, pero te imaginarás cómo ha de estar. Qué tremendo, hermanos. Nosotros, hermanos, somos responsables. Dios nos da una responsabilidad para amonestar y hablarle al impío de su mal camino. Hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos, y vamos a continuar ahora con una segunda parte de este hermoso estudio. El pecado se debe denunciar. Pídele a Dios sabiduría, hermano, llénate del Señor. Tal vez no todos, ¿verdad? Es como dice la Biblia. Dice, no os hagáis todos maestros, porque mayor condenación recibiréis. Es decir, que no todos somos maestros. De pronto no todos vamos a denunciar. De pronto no todos tenemos la capacidad. Y solo Dios sabrá quiénes, de acuerdo a sus dones que nos ha dado, ¿verdad? Usar los dones para su gloria, para edificarnos los unos a los otros. Y para que Dios sea recibiendo la gloria. Estas dos cosas son importantes: edificación y glorificación, que sea Dios glorificado. Entonces, conozcamos la palabra. En este tiempo, hermanos, tú tienes que ser sabio, ¿verdad? Si estás en casa, ponte a leer más la Biblia. Hay gente que, la Biblia en un año, pues sí, pero trabajan. Pero si estás todo el día en casa, pues ya no debe ser en un año. Léete la Biblia en 3 meses. En 3 meses ya te lo hubieras acabado. 4, medio mes, medio año, 6 meses. Si no estás haciendo nada por la pandemia, ¿verdad? Te lees la Biblia en 6 meses, al año te habrás leído la Biblia 2 veces. Ahora medita en la palabra, medita, no nomás leas. ¿Y qué entendiste? ¿Quién sabe? No, medita, lee, medita, reflexiona. En la mañana, en la tarde, en la noche, métete con el Señor te va a dar la fuerza. Y los que estemos llenos del Señor, hermanos, vamos a resistir este tiempo. Escúchelo. Yo sé por qué se lo digo. Porque yo ahora que me meto más con el Señor, yo estoy feliz. Yo estoy muy feliz, créame. No es que no sienta dolor de la gente, sí siento dolor. Y trato de hablarles, les busco la ocasión. Cuando ellos no quieren, pues los dejo, ¿verdad? También la Biblia dice que no vamos a tirar las perlas a los puercos para que las pisoteen. Yo no voy a tirar la palabra del Señor. Claro, busco ayudar, ofrezco, ahí estoy. Apenas murió alguien, ¿verdad? Que ni conozco, ahí voy yo con mis $200 ahí. ¿Qué necesidad tengo yo de darle mi dinero? Lo hice para darle testimonio, para testificar y decirle que Jesús le ama. Me costó $200 irle a decir que Jesús le ama. Y siguió con sus misas, con sus rezos, siguió y... Pues bueno, por más que se le invitó, se le buscó, ¿verdad? Yo me doy ideas de cómo acercarme a ellos. Le digo a Dios, Señor, dame palabra, pon tu gracia en mí, ayúdame a hacerlo amigo, ayúdame Pero ya cuando veo que se cierran y ya me empiezan a marginar y saben que soy cristiano, que predico a Jesucristo, y obviamente, ¿verdad? Voy con amor, no llego atacando, no, que tus imágenes, no hermano, yo busco primero llegar. El mensaje que tenemos que ofrecer primero es Jesús, Él es el mensaje. A medida que Él tenga más conocimiento y entienda, el mismo Espíritu le va a ayudar a que todo lo demás que hemos aprendido, la idolatría, todo eso es pecado. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, hermanos. El siguiente mensaje estaremos compartiendo es la responsabilidad de amonestarnos.
la responsabilidad de amonestarnos. Así que por hoy aquí nos vamos a quedar, amados hermanos. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Amén.